quizá el evento cinematográfico más grande que muchos llegaremos a ver en nuestras vidas. Y con el enorme crossover que es Avengers Endgame, aquí te muestro en Full HD 4K. No, solo tenemos 1080p. Ok, aquí te muestro en Full HD nada más las curiosidades que te sorprenderán sobre Avengers Endgame. Avengers Endgame es la película más taquillera de la historia con poco más de 2.790 millones de dólares. Realmente no es la más taquillera de la historia. Realmente la que más dinero ha reunido es Lo que el viento se llevó de 1939, seguida de Star Wars de 1977. De hecho, con el ajuste de inflación, Avengers Endgame sería la película número 16 en esta lista. Sin embargo, eso no la ha detenido de romper récords, pues recaudó 1.000 millones de dólares en tan solo un fin de semana, lo más que ninguna película ha reunido en ese tiempo. El estreno fue tan esperado que en eBay se vendió un boleto para la noche de estreno en Nueva Jersey por $15,000 debido a la alta demanda. Pero vayamos a hablar sobre la película directamente. La cinta abre con Hawkeye pasando un día con su familia. Como es sabido, gran parte del cast no sabía qué ocurría en la película, a veces hasta que estaban en el set. Algunas veces ni siquiera se enteraban de qué iba a pasar después de grabar. Jeremy Renner, que interpreta a Hawkeye, comentó que en esta escena de apertura no sabía que su familia se convertía en polvo y simplemente actuó como que habían desaparecido, pero jamás le dijeron qué pasaba. Fue hasta que vio la película que descubrió qué ocurría. Lo curioso es que tanto Avengers Endgame como Infinity War fueron filmadas al mismo tiempo. Los directores, los hermanos Russo, de hecho se arrepintieron de hacerlo así, ya que dicen que fue muy complejo tener dos películas en la cabeza, además de que consideran que eran dos historias totalmente distintas. Esto es curioso porque originalmente, cuando se anunció Infinity War en octubre de 2014, esta tendría dos partes, que se llamarían Infinity War Parte 1 y Parte 2, aunque luego, en el proceso, los hermanos Russo decidieron que la segunda parte fuera una película totalmente distinta. Regresando a la escena inicial, de hecho se pensó que esta saliera al final de Infinity War, pero dado que el personaje de Hawkeye no aparecía en esa película, pensaron mejor en mover la escena. La hija de Hawkeye, a quien le enseña a tirar con arco, se sigue rumorando podría ser su sucesora como Hawkeye, aunque ahora, ya anunciada la serie de Disney Plus protagonizada por Hawkeye, se ha mencionado que Kate Bishop aparecerá en la serie. Kate Bishop es en los cómics la aprendiz de Hawkeye que termina adoptando su alias y formando parte de los Young Avengers. Por cierto, la hija de Hawkeye, Lila, que vemos en pantalla, es interpretada por la hija del director Joe Russo, Ava Russo. La esposa de Hawkeye es interpretada por Linda Cardellini, muy recordada por su papel de Vilma en el live action de Scooby-Doo. Cuando avanza la película, vemos a Hawkeye con un nuevo traje y alias. Este es el de Ronin, tomando inspiración totalmente de los cómics. En las historietas, Ronin es un alias y personalidad que toma Hawkeye después de que regresó de la muerte causada por Scarlet Witch. Ronin hace alusión a un samurái sin maestro, un guerrero sin propósito, y dado el origen japonés, es por eso que esta versión del personaje usa una katana. Curiosamente, cuando Black Widow se une a Steve y a Scott para convencer a Tony de ir al pasado, Natasha porta un collar con una flecha en alusión a su amigo Hawkeye. El hombre que asesina a Ronin en Japón es el actor Hiroyuki Sanada, quien previamente apareció en la película de Wolverine Inmortal como Shingen, y junto a Keanu Reeves en 47 Ronin. Cuando Tony y Nebula están varados en el espacio, son rescatados por Captain Marvel. Curiosamente, Brie Larson, quien interpreta al personaje, tuvo sus primeras filmaciones como el personaje para Endgame. De hecho, fue hasta después que la película de Captain Marvel comenzó producción. Brie Larson y Chris Evans habían compartido pantalla antes en Scott Pilgrim, donde son parte de los exnovios malignos. A pesar de ser considerada el personaje más poderoso de Marvel Studios, Captain Marvel sale tan solo 10 minutos en pantalla. La escena postcréditos de Capitana Marvel se intuye fue parte originalmente de Endgame, pero finalmente fue cortada. En Endgame, intuimos, ella llega antes a la Tierra y los Vengadores le avisan que Tony sigue en el espacio, por lo que va en su búsqueda. Por cierto, Nebula y Tony supuestamente quedan varados 22 días en el espacio. Curioso, porque Avengers Endgame es la película número 22 de Marvel Studios. Cuando pasan 5 años en la película, Carol Danvers porta un nuevo traje y look, mucho más parecido a su nuevo aspecto de los cómics. Sorpresivamente, casi en el inicio de la película, Captain Marvel se alía con los Vengadores restantes y van a pelear contra Thanos, quien vive en una granja y ha puesto su armadura de espantapájaros. Esto es una alusión al cómic de Infinity Gauntlet, donde Thanos, tras su travesía con el guantelete del infinito, se retira.
Curiosamente, el escritor de Infinity Gauntlet y creador de Thanos, Jim Starlin, sale en una escena junto al Cap, en una de las reuniones de apoyo. El director Joe Russo también aparece. Algo extraño porque no es la primera vez que sale en una película de Marvel. La primera fue en Capitán América Civil War, donde aparece por unos segundos como un personaje que muere a manos de Zemo. Curiosamente, el Cap ocupa el lugar de un líder de apoyo, como lo hizo su desaparecido amigo Sam Wilson cuando lo conoció en Winter Soldier. Cuando Ant-Man reaparece en el presente, el número de la bodega donde se encontraba tiene el número 616, en alusión al universo donde ocurren supuestamente estas historias, el mismo número de universo donde las historias más famosas de los cómics de Marvel ocurren. Por cierto, en esa misma escena tenemos un cameo de Ken Jeong, famoso por aparecer en las cintas de Hangover, también conocido por la serie de Community. De esa misma serie, su coestelar Yvette Nicole Brown también tiene una aparición, como la mujer que descubre que Steve y Tony se infiltran a la base de S.H.I.E.L.D. en el pasado. Yvette también es muy conocida por haber salido en la serie de Drake y Josh como Helen. Cuando vemos a Black Widow comiendo un sándwich, es curioso que está cortado en diagonal, justo como al personaje de Nick Fury no le agrada. Toast is cut diagonally, I can't eat it. Cuando Steve, Natasha y Scott van a convencer a Stark de que viajen al pasado, vemos un Tony más tranquilo que ahora tiene una hija llamada Morgan. Este personaje es original de la película, no existía previamente en los cómics. De hecho, Morgan Stark es el nombre de un primo de Tony Stark, pero no tiene ninguna relación con la hija que sale aquí. De hecho, lo más cercano que hemos visto es Howard Stark III, quien apareció en los cómics como un hijo del futuro de Tony y Pepper. La frase I love you 3000 fue una frase que uno de los hijos de Robert Downey Jr. una vez le dijo, y a los hermanos Russo les pareció una excelente adición a la película. Curiosamente en español, la frase fue cambiada a Te amo 3 millones, en vez de 3000. Esto supuestamente para que la frase se acoplara con el sync de los labios, ya que Te amo 3000 es una frase mucho más corta. Algo curioso es que la casa del lago de Stark es una casa real que puedes rentar en Airbnb por $800 la noche. Esta casa está en Fairburn, Georgia. Hulk tiene nuevamente una aparición en esta película, pero como es notorio, tiene un cambio. Y como él mismo lo explica, tenemos una mezcla entre la mente de Bruce y el cuerpo de Hulk. Esto totalmente inspirado en los cómics de Hulk por Peter David, donde tuvimos al Profesor Hulk, una versión inteligente de Hulk. Esto lo logra en los cómics a través de hipnosis, entrando dentro de su mente, confrontando a sus otras personalidades alternas. Como pueden ver en mi video de las diferentes versiones de Hulk, dentro de Bruce se alojan más de 2 personalidades, entre las que están Grey Hulk, que es un gángster, y Devil Hulk, el odio de Banner por la sociedad personificada en una bestia monstruosa. Cuando Hulk ayuda a los Vengadores a intentar algunos experimentos de viajes en el tiempo, vemos a Scott Lang cambiar de un niño a un anciano. El niño es interpretado por Jackson A. Dunn, el protagonista de la cinta de Brightburn, que narra la historia de un Superman malo. Esa cinta es producida por el director de Guardianes de la Galaxia, James Gunn. La versión más vieja de Scott es interpretada por Lee Moore, un actor no tan conocido. Endgame fue la última película en la que apareció en su vida. Rocket regresa también en esta película, pero tiene un nuevo atuendo, inspirado completamente en su versión de los cómics de Andy Lanning y Dan Abnett. Rocket y Hulk se aventuran a ir en busca de Thor en Nuevo Asgard, en Noruega. Esto es una alusión a los cómics, después de que Asgard literalmente cae sobre la Tierra, aunque la versión de los cómics se encuentra en Massachusetts, Estados Unidos. La versión de Thor gorda no se ha visto particularmente en los cómics. Cuando llegan Rocket y Hulk, el amigo de Thor, Korg, está usando una camisa. Esa camisa es la misma que utilizó el director Taika Waititi en Comic Con 2017 cuando presentó Thor Ragnarok. Taika Waititi, de hecho, es quien interpreta a Korg aquí y en Thor Ragnarok. Curioso es que Korg y compañía están jugando el popular videojuego Fortnite. El lugar específico donde está la nueva Asgard es Tonsberg, uno de los pueblos nórdicos más antiguos. Además, es aquí donde es encontrado el Tesseracto por Red Skull en la primera película de Capitán América. Cuando Thor llega a la base de los Vengadores, Tony Stark llama a Thor Lebowski. Esto es una paradoja en sí, ya que se refiere al personaje de la cinta The Big Lebowski, donde Lebowski es interpretado por Jeff Bridges, mismo actor que dio vida a Obadiah Stane. ¿Tony Stark entonces jamás notó que Obadiah y The Dude eran la misma persona? En la misma escena, Tony llama a Rocket Ratchet, quizá haciendo alusión al peludo personaje del videojuego Ratchet & Clank. Otra coincidencia rara es que cuando se habla de viajes en el tiempo, se menciona Hot Tub, una cinta donde Sebastian Stan, que interpreta aquí a Winter Soldier, tiene una pequeña participación como un bully.
Hablando sobre los viajes en el tiempo, Star Trek fue una fuerte inspiración para esta película. De hecho, el capítulo final de Star Trek Voyager se llama Endgame, y también involucra viajes en el tiempo. El capítulo final de Star Trek Generation, llamado All Good Things, fue usado de inspiración según el productor Kevin Feige. Y sí, ese capítulo también involucra diferentes líneas temporales. Hablando sobre los viajes dentro de la película, los guionistas pensaban que originalmente Tony Stark debería ser quien fuera a Asgard a recuperar el Aether, y que usaría una armadura con invisibilidad, pero que sería interceptado por Heimdall, quien a pesar de la armadura podría verlo. Finalmente se decidió que Stark viajara a otra era. Los hermanos Russo decidieron concentrarse en la batalla de Nueva York como el punto central de todo. Dentro de la secuencia de Thor regresando a Asgard, se usó material que no salió en Thor The Dark World para tener a Natalie Portman de regreso, aunque la actriz sí regrabó algunas líneas para que tuvieran sentido. Cuando Rocket es perseguido, escuchamos que los otros asgardianos también llaman a Rocket Liebre, justo como Thor lo hace en Infinity War. Los trajes blancos que usan para viajar por el reino cuántico son todos creados por computadora. En las filmaciones, los actores tenían otros trajes encima, que a pesar de filtraciones en fotos, no permitían ver completamente qué estaba pasando. Estos trajes pueden haber sido inspirados en la serie de animación Earth's Mightiest Heroes, en donde los héroes tienen trajes similares. En la batalla de Nueva York tenemos varias curiosidades. Para empezar, tenemos el regreso de Robert Redford como Alexander Pierce. Curiosamente, a pesar de su extensa filmografía, Robert Redford jamás había regresado a reinterpretar un personaje en su carrera. Tom Hiddleston también regresa, y cuando Loki toma el tercer acto, lo perdemos de vista. El ¿a dónde fue? Será contestado por la serie del sistema de streaming Disney Plus, donde Tom Hiddleston regresará a interpretar a su personaje. Capitán América se enfrenta consigo mismo en esta película. Se pensó que además Thor también se pelearía con su versión del pasado, pero los hermanos Russo consideraron que era complicar mucho la trama. La batalla de Cap contra Cap la hemos visto previamente en el cómic Capitán América número 156, aunque el otro Cap era un impostor. Cuando Tony y Steve deciden viajar aún más al pasado, tenemos un vistazo a un auto, en donde viaja Stan Lee. En la parte trasera tiene una estampa que dice "Nuff said", una de las características frases de Stan. Stan Lee grita "haz el amor, no la guerra", una frase de los 60 y 70 que hacía referencia a la guerra de Vietnam, que muchos famosos usaron como John Lennon o Freddie Mercury. Este es el último cameo dentro de las películas de Marvel de Stan Lee. Desafortunadamente no vivió para ver Avengers Endgame estrenada. En la misma secuencia, vemos a Hank Pym y un casco que hace referencia a su aspecto en las primeras apariciones de Ant-Man en los cómics. Curiosamente, Michael Douglas, que interpreta a Hank Pym, había aparecido previamente en una película con Robert Downey Jr., llamada Wonder Boys. Y no solo eso, Tobey Maguire, el alguna vez Spider-Man, también sale ahí y tiene una escena en la cama con Robert Downey Jr. Otro dato curioso es que muchos descubrieron que Jarvis sí existió como un mayordomo de la familia Stark. El personaje había salido previamente en la serie de TV Agent Carter, interpretado por el actor James D'Arcy. Como podemos darnos cuenta, tiene la misma voz del actor Paul Bettany, que interpreta a Visión, por lo que intuimos que Tony Stark basó la voz de su inteligencia artificial en su mayordomo. Algo curioso en esa secuencia es que Steve se pone un traje que tiene el nombre de Roscoe. Este es el nombre de un hombre que tomó el manto del capitán cuando Steve lo dejó por un tiempo. Roscoe Simons terminó muerto a manos de Red Skull. La frase que termina diciendo Tony a su padre en esa secuencia: "ninguna cantidad de dinero puede jamás comprar un segundo de tiempo". Esta es una frase que aparece en la película Edison the Man, que habla sobre el genio Thomas Alva Edison. En algunas fotos del set se vio a Aaron Taylor Johnson regresando como Quicksilver. Se cree había algunas escenas recordando Age of Ultron, pero finalmente no se usaron. Otro dato curioso que quizá no sabías es que cuando Clint Barton y Natasha llegan a Vormir, Red Skull menciona el nombre del padre de Natasha, pero el nombre de la madre de Clint, Edith, ya que el padre de Clint era un alcohólico abusivo, por lo que es curioso que hayan escogido el nombre de la madre y no del padre. En el guión, originalmente querían que Clint se sacrificara en vez de Natasha, pero los que lo leyeron no les gustó nada, por lo que dejaron que Natasha se sacrificara por Hawkeye. Varias frases icónicas que hemos escuchado previamente son repetidas en Endgame. Por ejemplo, Thanos del pasado, al ver a los Vengadores, se refiere a ellos como "unruly wretches", pobres infelices, frase que escuchamos de su sirviente en la escena postcréditos de Avengers 1. Avengers, unruly wretches.
Black Widow y Hawkeye, por otro lado, vuelven a mencionar a Budapest cuando viajan por el espacio, diciendo que están muy lejos de ahí, haciendo alusión a la primera película de Vengadores. Hail Hydra es usado por Capitán América, haciendo alusión a la película de Winter Soldier. También es un momento sacado de los cómics de Secret Empire, donde el Cap fue convertido en villano por Red Skull, todo siendo culminado por la frase Hail Hydra. La escena del elevador es casi una calca de la escena de Winter Soldier, con la variante de que Steve no lucha con ellos. En la batalla entre Caps, Steve repite la frase "Puedo hacer esto todo el día". I can do this all day. Yeah, I know. También Hulk repite la frase "No, espera, puedo hacerlo", que dice Steve Rogers en Capitán América 1 antes de convertirse en el super soldado. Cuando los Vengadores desaparecidos vuelven a reaparecer en la batalla final, Falcon le dice a Steve la frase "a tu izquierda", que él le decía en Winter Soldier. Don't say it. Don't you say it. On your left. Come on! On your left. Spider-Man ahora usa el Instant Kill de manera consciente, no como en Homecoming. Al final de la cinta, Bucky repite otra frase de Capitán América 1. Cuando el Cap se va, le dice: "Te estás llevando todo lo estúpido contigo". Steve le había dicho previamente esta frase en la feria de exposiciones. Otra de las frases repetidas de la cinta más recordadas, por supuesto, es la de "I am Iron Man", pero hablaremos sobre eso más adelante. Nebula tiene mucho tiempo en pantalla, dado que, inspirados en los cómics de Infinity Gauntlet, Nebula es un personaje primordial, aunque en los cómics no es hija de Thanos, sino nieta. Después de ser torturada por el Titán Loco, esta cobra venganza tomando el guantelete del infinito. En este caso, sí lo toma, pero no lo utiliza. En la batalla final, originalmente los guionistas querían mostrar a Thanos llegando a la base de los Vengadores con la cabeza del Capitán América del pasado. Eso finalmente no se llevó a cabo. El Cap, en esa escena, porta un nuevo traje haciendo homenaje a su traje de los cómics con escamas. Además, hay varios momentos sacados de los cómics aquí. Thor empuñando el Stormbreaker y el Mjolnir al mismo tiempo es visto en la historia de Secret Invasion. En cuanto al Stormbreaker, muchos creen que cuando Thanos lo sostiene para lastimar a Thor, él es digno. Sin embargo, el Stormbreaker no tiene un hechizo como el Mjolnir, por lo cual técnicamente cualquiera con la capacidad física suficiente puede sostenerlo. Iron Man, siendo cargado por los rayos de Thor, es otra referencia de los cómics. Algunos creen que el arma de Thanos hace referencia a las hélices del Thanoscóptero, un vehículo de los cómics del cual seguramente Thanos se siente bastante apenado. La gran revelación es que el Capitán América puede sostener el Mjolnir y comandar los poderes de Thor. Esto hace alusión al cómic The Fear Itself, donde el Capitán levanta el martillo y los Avengers usan armaduras asgardianas. También le da seguimiento a Age of Ultron, donde vimos un teaser de cómo podía moverlo a diferencia de todos los demás. En la batalla, los Vengadores que estaban en la base pierden contra Thanos, y vemos una imagen similar a la premonición de Tony Stark en Age of Ultron, donde los héroes están muertos. El escudo del Cap, de hecho, también es quebrado por Thanos, y aunque no es dicha la frase, es una referencia al cómic de Infinity Gauntlet, donde al encarar a Thanos, Steve le dice: "Mientras aún un hombre se mantenga de pie contra ti, Thanos, no podrás clamar victoria". En este mismo cómic, el escudo del Capitán es quebrado. Otra referencia es cuando el Cap se levanta contra toda posibilidad, aunque ha sido apaleado. Esto viene desde Capitán América 1. Esta secuencia de Steve levantándose a pesar de todos los golpes es algo que hemos visto varias veces en esta serie de películas. Cuando los héroes desaparecidos regresan para apoyar a los Avengers, tenemos más referencias. Primero, tenemos a Pepper Potts usando una armadura de Iron Man, haciendo referencia a su contraparte heroica de los cómics, Rescue. Howard the Duck hace una breve aparición también. Mientras todos los héroes se agrupan, todo es coronado por la esperadísima frase Avengers Assemble, que se nos había ticiado desde Avengers 1. Avengers! Avengers! Assemble. También tenemos el reencuentro entre Tony Stark y Peter Parker, haciendo referencia al abrazo forzado de Homecoming. Esta vez es Tony quien inmediatamente abraza a Peter. Esta secuencia tiene la unión por primera vez de los Vengadores originales de los cómics: Iron Man, Capitán América, Hulk, Thor, Ant-Man y Wasp. Una vez que Hawkeye suelta el guantelete, este es pasado por los personajes que liderarán las siguientes fases de Marvel Studios: Black Panther, Spider-Man y Capitana Marvel.
Esta parte también es recordada por tener el vistazo a todas las heroínas de Marvel Studios, que hace alusión a la A-Force, un grupo formado completamente por heroínas. Una extraña coincidencia es cuando Scarlet Witch encara a Thanos. Este le dice que ni siquiera sabe quién es. Es curioso porque ambos estelarizan la cinta de Old Boy. El personaje de Josh Brolin en una parte de la película desconoce la relación que tiene con el personaje de Elizabeth Olsen, a pesar de ser catastrófico. La secuencia es culminada por el chasquido de Iron Man, quien sostiene todas las gemas. Esta escena fue grabada posterior al rodaje, ya que había sido filmada sin la icónica frase I am Iron Man, pero el editor le dijo a los hermanos Russo que faltaba algo que tuviera impacto. Robert Downey Jr. no estaba seguro de regrabar la escena, pues le costaba bastante llegar a ese momento dramáticamente, hasta que el productor Joe Silver tuvo una escena con él finalmente convenciéndolo. Robert Downey Jr. estaba seguro de que el personaje no debía hablar mucho en sus momentos finales. Según el guionista Stephen McFeely, si un tipo que habla y habla de repente deja de hablar, te sentirás destruido. La escena particularmente no tenía guión, y a los actores simplemente se les explicó la situación, improvisando mucho de lo que ocurre. Robert Downey Jr. sobrepasó a Hugh Jackman en la cantidad de películas que sale interpretando a un mismo personaje, siendo 10 películas en total, aunque Hugh Jackman lo superó en la cantidad de años en seguir interpretando al mismo personaje. Hugh con 17 y Robert con 10 años. Otro dato curioso es que aquí Iron Man termina matando a Thanos. Curiosamente, el personaje de Thanos apareció por primera vez en un cómic de Iron Man 55 de 1973. En una escena eliminada, ante la muerte de Tony, los héroes se arrodillan ante él. Curiosamente podemos ver que Shuri pelea con Tenny Snake. Otra escena que fue eliminada fue una donde la actriz Catherine Langford interpretaba una versión adulta de la hija de Stark. Finalmente, la quitaron pues pensaron que el espectador no tendría un vínculo con esta versión de Morgan. En el funeral de Stark tenemos la aparición de un joven misterioso. Este es el niño que ayuda a Stark en Iron Man 3. A Tom Holland, cuando filmaron la escena, le dijeron que sería una boda. Dado los secretos en este punto de la trama, a muchos no se les contaron los detalles. En la escena, Pepper suelta el regalo que le dio a Tony en Iron Man 1, que dice prueba de que Tony Stark tiene corazón. Esto cierra otro de los vínculos que hemos visto previamente. Por ejemplo, en Avengers 1, donde el capitán le dice a Tony que él no es alguien que se sacrifique por otros, Tony le contesta que todo lo especial del Cap salió de una botella, algo que termina siendo erróneo, ya que Tony se termina sacrificando por todos, y Steve logra ser digno del Mjolnir más allá de su fuerza física. En la secuencia final, la hija de Tony pide una hamburguesa Happy, haciendo referencia a cómo su padre pidió una hamburguesa después de regresar de su secuestro en Iron Man 1. Algunos fans se molestaron al notar una falta de funeral para Natasha Romanoff. El director Joe Russo afirmó que eso ocurrió fuera de escena, pero que en otra película de Marvel Studios podríamos ver ese funeral. ¿Será acaso en la película de Black Widow? Cuando Peter se reencuentra con su amigo Ned, vemos que él trae una playera de Iron Giant, película basada en la novela de Iron Man. Y como sabemos, el personaje principal también se sacrifica al final. Curioso que también en la canción de Black Sabbath, Iron Man, que sale en la primera película protagonizada por Robert Downey Jr., hay una frase particular que dice: cuando viajó en el tiempo por el futuro de la humanidad. Demasiada coincidencia, ¿no creen? El final del Capitán América también tiene varias referencias a los cómics. En la historieta de House of M, Steve vive una vida tranquila con Peggy. En el cómic The Tomorrow Soldier, por un momento donde pierde los efectos del suero del supersoldado, le otorga su puesto a Falcon. Anthony Mackie, quien interpreta a Falcon, recuerda cómo se enteró de que recibiría el escudo del capitán. Esto fue en una cena con Chris Evans, donde este le dijo: ¿estás emocionado? Ante la sorpresa de Anthony, Chris le contestó: ah, no sabes. Entonces, Chris salió por el guión y se lo enseñó a Anthony. Los dos lloraron, bebieron y se rieron. En la serie de Falcon and the Winter Soldier veremos las consecuencias de estos acontecimientos. Será un poco difícil saber si algún día conoceremos qué pasó cuando Steve regresó al pasado, considerando que quizás se cruzó con el Red Skull en el espacio. Aunque los hermanos Russo han afirmado que la muerte de Natasha es permanente, veremos si alguna vez Chris Evans regresa para interpretar al Capitán América. Cuando la película cierra y Steve baila con Peggy, de fondo se escucha la misma canción que Nick Fury escucha cuando llega herido al departamento de Steve Rogers en Winter Soldier. La escena finaliza con el tan prometido baile que Steve le debía a Peggy.
Con los créditos finales, esta es la primera película de Marvel Studios en no tener una escena postcréditos. Además, tenemos a los Vengadores protagonistas en un cierre donde los actores ponen su firma. Esta es una referencia a Star Trek The Undiscovered Country, la película que despedía al cast original de la serie de Star Trek y donde los actores principales igualmente pusieron su firma en pantalla. Y bien, eso es todo por esta ocasión. No te despegues de The Top Comics, donde tendremos mucha más información sobre Avengers Endgame y el futuro de Marvel Studios. Yo soy Mr. X, nos vemos en la próxima.